Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta 10ª parte de la serie de tutoriales dedicada al altar de muertos, te invito a tejer conmigo en crochet este pan de muerto que parece real. Comparto con emoción que en tan solo un mes se ha cumplido la meta de los 1000 suscriptores. Gracias YouTube por aceptarme en tu plataforma como creadora de contenido. Gracias por confiar en mi trabajo y por la increíble oportunidad que me das de compartirlo con quien gusta de este tipo de artes. Mil gracias. Y mil gracias a mis suscriptores por su aceptación. Gracias por su preferencia y por su constancia. Seguiré creando contenido interesante y novedoso para ustedes, mi creciente comunidad. Los abrazo con afecto. Comenzamos. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a hacer un anillo mágico. Cuatro cadenas. Cargamos 2 veces el gancho. Sacamos un punto del anillo mágico. Lo cerramos solo. Y después de 2 en 2 los puntos restantes. Lo que vamos a repetir es lo siguiente. Cargo 2 veces el gancho y dejo incompleto mi punto aquí. Hago un punto más, lo dejo incompleto y ahora lo cierro juntos en el gancho. Este par lo vamos a repetir 6 veces más. Fueron 8 pares de macizos largos cerrados juntos arriba. Vamos a cerrar nuestra vuelta. Tiramos ya del hilo para cerrar el centro. La vuelta número 2 la iniciamos con una cadena y hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente y una cadena. Y eso es lo que vamos a repetir. 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo punto y una cadena. Y así hasta terminar la vuelta. Estas 2 primeras vueltas las tejimos por el derecho. A partir de la tercera vuelta vamos a tejer una vuelta por el revés y una por el derecho. Iniciamos con 3 cadenas. Ahora vamos a tejer por el revés. Ahora dentro de la primera cadena vamos a tejer 5 puntos que se quedan incompletos en el gancho. Estos son macizos. Llevo 4 y 5. Ahora los cerramos todos juntos. Hago una cadena apretadita para rematar. Sobre los siguientes 4 puntos de la vuelta anterior vamos a tejer en el primero 2 varetas juntas. Las varetas se cierran en 2. Una vareta sola en el siguiente punto y otra sola en el siguiente punto. Y en el cuarto punto vamos a tejer otra vez 2 varetas juntas. Entonces nos van a quedar 2 juntos, 1, 1 y 2 juntos. Llegamos a la cadena y dentro de la cadena ahora vamos a tejer macizos incompletos, no varetas. Los macizos se cierran en 3. Los cerramos juntos, hacemos una cadena apretadita y repetimos lo que hicimos aquí. 2 varetas juntas, 2 varetas solas y 2 varetas juntas, y así hasta terminar. Vamos a ir haciendo una bolita dividida por 6 puntos, que son los que nos van a quedar aquí. Esta tercera vuelta la tejimos por el revés, les estoy mostrando el derecho.
Ahora aquí en total nos deben de quedar 28 puntos, que son 6 en cada espacio y 4 de las bolitas. La siguiente vuelta la tejemos ahora por el derecho. Terminamos aquí, hacemos una cadena y volteamos el tejido. Y ahora vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Y recuerden que llevábamos 28 puntos, nos deben quedar nuevamente 28 medios puntos. Así quedó terminada nuestra vuelta. Recuerden que vamos a tejer una por el revés y una por el derecho. Esta se tejió por el derecho, la siguiente la iniciamos por el revés. Entonces vamos a repetir estos pasos de hacer una bolita encima de la otra, alineada a la misma altura. Y aquí en los puntos que tenemos centrales, en la primera vuelta hicimos 6, en la siguiente aumentamos 1 y 1, en total fueron 8. En esta vuelta van a ser 10 puntos, 2, 6 solos y 2. Los de cada bolita son macizos y los intermedios son varetas. Entonces hacemos 2 varetas juntas siempre antes y después de cada una de las bolitas. Y después el resto de los puntos van de uno por uno en varetas. Y ahora la bolita, que es en macizos, 5 macizos incompletos. Se cierran juntos, se hace una cadena apretadita y volvemos a hacer un aumento, pero en varetas. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 36 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a cambiar el orden de los aumentos. En las anteriores iban antes y después de cada bolita. En esta vuelta van a ir en el centro y las varetas de los extremos van a ir solas, una en cada punto. Lo primero que hacemos son 3 cadenas y una bolita alineada con la otra. 5 macizos incompletos que se cierran juntos y una cadena apretada. Los siguientes puntos van a ir solos, que son 3, uno en cada punto. Recuerden que son varetas. Y en las intermedias, que son 2, vamos a hacer 2 juntos y luego 2 juntos. Nuevamente los 3 puntos solos, 3 varetas solas. Y otra vez la bolita alineada en macizos. 5 macizos incompletos que se cierran juntos. Y se hace una cadena apretada como remate. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos nuestra vuelta. La siguiente va en medio punto. Y vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Y en total nos deben quedar 44 medios puntos. Terminamos de tejer esta vuelta. Les recuerdo que la primera vuelta y la segunda se tejieron por el derecho. De la tercera a la octava, una por el derecho y una por el revés. De la novena en adelante hasta terminar, todas se van a tejer por el derecho. Esta vuelta va a ser también en medio punto, pero va a ser en relieve por atrás. Hacemos una cadena. Entramos por el primer punto y salimos por el segundo. Sacamos un punto y se cierran juntos. Regresamos al segundo punto, entramos y salimos por el tercero. Sacamos un punto y lo cerramos juntos. Nuevamente por el tercero, salimos por el cuarto, sacamos un punto y lo cerramos juntos. Por el cuarto nuevamente, salimos por el quinto y se cierran juntos. Entramos por el quinto punto, salimos por el sexto y se cierran juntos.
así hasta terminar la vuelta con 44 medios puntos en relieve por atrás. Así quedó nuestra vuelta número 9. La vuelta número 10 se va a iniciar con 2 cadenas y en cada punto vamos a tejer una vareta hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 44 varetas. Terminamos de tejer la vuelta número 10 y aquí ya vamos a colocar dentro de cada bolita un pompón, el más grande en el centro y de 3 en 3, los chiquitos uno en cada bolita. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones, entonces ya vamos a colocar la esfera. Iniciamos con 3 cadenas la vuelta número 11 y lo que vamos a repetir van a ser 2 varetas solas, una en cada punto, y 2 varetas incompletas cerradas juntas arriba. 2 varetas solas, una en cada punto, y 2 varetas incompletas, también una en cada punto, pero cerradas juntas arriba. Y así hasta terminar la vuelta con 33 puntos. La siguiente vuelta va en medio punto y también lleva disminución. Vamos a reducir los puntos a la mitad. Hacemos una cadena y un medio punto en el primer punto y pasamos el siguiente sin tejer. Ya hice medio punto, paso el siguiente sin tejer y en el siguiente un medio punto. En un punto tejo un medio punto y en el otro no, hasta terminar la vuelta con 17 puntos. Queda la vuelta número 12. Vamos a tejer otra idéntica a la anterior. Reducimos los puntos a la mitad. La iniciamos con una cadena. En un punto tejemos un medio punto y pasamos el siguiente sin tejer. Tejemos un punto y pasamos el siguiente sin tejer hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer nuestro pan, cortamos el hilo y dejamos un poquito solo para hilvanar esta parte y cerrar por completo. Y así quedó nuestro pan ya terminado. Si lo vas a colocar en el altar, pues solamente lo pondrás ya sea sobre el mantel o en alguna charola. Si lo quieres colocar en algún mueble, en alguna repisa, pues luciría muy bien con una carpetita de papel. Por el contrario, si lo quieres obsequiar, ¿qué te parece esta sugerencia? Y le puedes colocar diamantina encima para simular el azúcar. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.